Hola familia Mascoriente, de pronto no te pasa que tu cachorro está mordiendo las sillas, los muebles, las camas, tus manos o tus pies. El día de hoy te voy a enseñar 6 tips para que eliminemos esta conducta, así que bienvenido. Lo primero que tenemos que tener claro, familia, es que no debemos de jugar con nuestros cachorros, tanto ni con las manos ni con los pies, debido a que esto antes va a reforzar ese tipo de conductas. Cuando es cachorro no es tanto problema, pero en la fase ya de adulto sí va a ser un problema porque la mordida va a ser mucho más fuerte y nos puede generar unas heridas mucho más grandes. Hemos visto muchas personas acostumbran a jugar con el cachorro que está recién llegado, digamos 2 meses y medio, a que juegan con ellos con las manos intentándolo atrapar, y eso ellos lo identifican como si tu mano fuera una presa. Entonces es fundamental que siempre que vayamos a jugar con ellos tengamos un juguete de por medio y en el caso de que el cachorro lo logre alcanzar, entregarle el juguete más no nuestra mano. Esta es una parte fundamental para su fase adulta. El segundo tip, familia, para los cachorros que son muy pequeños, por ejemplo de 2 a 5 meses, hay que tener presente que a ellos les está creciendo los dientes, están mudando la dentadura, y al igual que un bebé humano va a buscar rascarse la encía. Por eso es muy importante en este tipo de cachorros utilizar rascaencías como juguetes para que se puedan rascar la encía y así no tengan la necesidad de estar buscando o tu mano o tu pie o la camiseta o la cama o la silla para que se pueda rascar la encía. Entonces es fundamental utilizar en los cachorros pequeños rascaencías como tal. El tercer tip, familia, es fundamental que nuestro cachorrito cuando está en una edad de 2 meses a 4 o 6 meses tenga contacto con otros cachorros. Pueden ser de la misma camada o puede ser otro cachorro que tengamos en casa o un amigo que sepamos que el cachorro está completamente sano y pueden interactuar. Es bueno que los hagamos socializar debido a que entre ellos se van a morder y así van a suplir la necesidad de que tienen de morder pues objetos, tus manos, tus pies, y esto les va a ayudar principalmente a que sepan qué tan duro pueden morder, porque dado el caso están jugando 2 cachorros, uno muerde al otro, lo muerde demasiado duro, el otro llora, grita, sale y se va, entonces rompe ese vínculo y el otro cachorrito va a entender como, oh por Dios, hice algo mal. Entonces cuando se van presentando este tipo de conductas, ya nuestro cachorro va a entender que una mordida debe ser muy suave o debe de ser en ciertos términos para poder que no le haga daño a la otra persona o al otro cachorro. Antes de continuar con el cuarto tip, si te has perdido alguno de nuestros videos de recomendaciones, te dejo aquí la lista de reproducción para que no te pierdas nada de este contenido y puedas generar un vínculo mucho mayor y más agradable hacia tu mascota. El cuarto tip, familia, es muy importante que no utilicemos muchos juguetes. Algunas personas creen porque comprarle 60 juguetes al perro va a sentir la necesidad de jugar con ellos. Al contrario, esto lo que va a hacer es que el cachorro va a perder interés hacia los juguetes. Entonces es muy importante tenerle unos 2 o 3 juguetes para que así aumente el interés de ellos hacia esos 2 o 3 juguetes y no tener una disponibilidad muy grande, ya que esto ocasionaría al contrario que busque otras texturas o otro tipo de cosas para jugar, y ahí es donde vienen los problemas, que cogen los zapatos o el control remoto o las gafas y genera pues como problemas con ellos. Entonces es fundamental utilizar pocos juguetes. El quinto tip, familia, y es muy importante, es que si dado el caso estamos jugando con nuestro cachorro y nos muerde fuertemente, no le gritemos ni le peguemos, ya que esto va a aumentar ese tipo de conductas por el grado de excitación que vamos a generar en ese preciso momento. Al contrario, debemos de demostrar dolor y irnos del lado del cachorro, pocos minutos después regresar,
repetir la misma conducta y vas a ver que tu cachorro va a aprender de que ese tipo de conductas no está bien realizarlo con nosotros, y así podremos generar un vínculo mucho más fuerte entre tu cachorro y tú. El sexto tip, familia, y es fundamental, no utilizar materiales en los juguetes que sean existentes en la casa. Por ejemplo, a veces le damos el palito que nos encontramos en el parque a jugar a nuestro cachorro y va a tener la misma textura que una mesa, que una cama, que una silla. Entonces no nos extrañemos si de cachorro lo pusimos a jugar con palitos, el día de mañana vaya a dañar algún tipo de estos elementos del hogar. También, por ejemplo, si les damos peluches, ellos no van a sentir la diferencia entre el peluche barato pues, que les dimos para que juegue contra la camiseta o el jean costoso que tenemos en el closet. Entonces es fundamental que utilicemos materiales en los juguetes que no sean existentes en la casa o que no tengan pues acceso a ellos, que estén en una zona muy baja, para que ellos no interpreten como si esos fueran más juguetes. Y bueno, familia, estos fueron los 6 tips más importantes que tenemos para ustedes para que ayuden a que se elimine esa conducta negativa en sus cachorros. Si quieren saber más sobre educación canina, en la descripción del video y aquí arribita les vamos a dejar un link sobre un curso muy interesante para que ustedes puedan acceder a él. Y recuerden que más que mascotas son familia.